Públicas del Instituto Universitario José Ortega y Gasset. Desarrolla como líneas de investigación las temáticas vinculadas al turismo en sus aspectos políticos y socioeconómicos, particularmente el abordaje de las políticas turísticas y del turismo social en Latinoamérica. Para mí es un gran placer presentar a Erika en esta tarde. Bueno, gracias José, para mí un gustazo poder participar de esta actividad que organizaron. Todavía no había participado en ninguna charla vinculada a la Universidad de Avellaneda, así que estoy muy contenta. Agradecerles que hayan pensado en mí para compartir este espacio con Inés. Así que bueno, espero que surja un conversatorio interesante y que podamos discutir distintos aportes. Bueno, cuando quieras empezar nomás. Ah, bueno, buenísimo. Cuando estuvimos pensando un poco la intervención de hoy, pensamos que era interesante quizás que yo pueda establecer un breve panorama de lo que implica el abordaje del turismo social, en términos, bueno, como bien decía José, más bien teóricos, y así después podés aproximarnos un poco a los desafíos que se le presentan a Inés en la práctica y así poder discutir colectivamente distintos lineamientos a futuro. Yo creo que es interesante antes que nada decir que todas aquellas personas que estamos en el ámbito del turismo social, sea desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de la gestión o incluso de la propia intervención en el territorio, estamos ante una interesante oportunidad, ¿sí?, que lamentablemente surge en esta tremenda crisis sanitaria que nos trajo el COVID-19, que llegó a una crisis económica y que particularmente afecta al sector turístico. Y es en este marco que estamos viendo que comienza a verse una revalorización del turismo social. Obviamente esa vedette que tenían nuestras políticas públicas, incluso los estudios turísticos hasta hace muy poco, que era el turismo internacional, bueno, no va a poder seguir desarrollándose como venía sucediendo, por lo menos por un tiempo. Entonces el propio sector turístico, los propios actores públicos empiezan a pensar en los turismos de proximidad, en los turismos nacionales, en el turismo interno, como una posibilidad de pensar la reactivación del sector post-pandemia. Y es sin dudas en este contexto que el turismo social pasa a ocupar un lugar clave, por eso que lo vemos muy presente hoy en distintas notas de difusión, ¿sí?, artículos, este tipo de espacios, donde se cree en el turismo social una posibilidad de poder reactivar este turismo interno, este turismo cercano, de proximidad. También es fundamental poder aportar a la desestacionalización, ¿sí?, ante ese distanciamiento necesario. Sin dudas los distintos destinos, los distintos sitios turísticos van a también que apostar a una desmasificación de su oferta turística, y sin dudas el turismo social puede contribuir a diversificarla, puede contribuir a hacerla más equitativa en la cuestión temporal, a desestacionalizarla. Bueno, por todo esto el turismo social hoy sin duda pasa y nuevamente ocupar un lugar central, ¿sí?, pensando también en destinos emergentes, muchas localidades quizá del interior de Argentina que tienen muchísima potencialidad turística y seguramente no cuenten con el conocimiento o con los instrumentos para poder generar sus propias propuestas turísticas. Bueno, en el turismo social también están visualizando una oportunidad para este contexto que se da post-pandemia. Y es en este marco que yo quería interesante hoy discutir un poco que cuando uno analiza todos estos procesos de revalorización que se están dando del turismo social, que yo celebro porque considero antes que nada que es una oportunidad, hay cierta dificultad al momento de abordarlo, tanto en lo conceptual como en lo práctico, ¿sí? Y es acá donde yo considero clave poder establecer unos criterios básicos, ¿sí?, para acordar a qué referimos cuando hablamos de turismo social, ¿sí? Y es aquí una cuestión fundamental que yo creo que es interesante y clave poder entender que el turismo social se ha complejizado muchísimo, ¿sí?, a lo largo de más de este siglo de existencia. No podemos seguir pensando en turismo social como pensamos cuando el turismo social se inicia, ¿sí? El turismo social ha diversificado sus dominios, sus campos de acción,
y de esto quiero charlar este tiempo que tengo con ustedes, ¿sí? ¿Y qué vemos? Vemos, bueno, que esas causas fundacionales que tuvo el turismo social allá por comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX, muy vinculado obviamente a lo que fue esa figura del Estado benefactor, el apogeo de esos sectores obreros que comienzan a reivindicar, a luchar por derechos laborales básicos, vinculado al descanso, vinculado a la necesidad de una mejora en el bienestar, absolutamente explotados. Bueno, el turismo social surge en este marco, muy vinculado a lo que fue la política laboral. Sin dudas en Argentina tuvo una presencia destacadísima, que fue con el primer peronismo, a tal punto que esa experiencia nos constituyó en referentes en la región, ¿sí? El turismo social como política pública en los 50 en Argentina alcanzó una magnitud que no se repitió en ningún otro país de la región, pero tampoco en ningún otro momento histórico de la propia Argentina, ¿sí? Por primera vez el gobierno genera e impulsa ingresos específicos tendientes a hacer accesibles las vacaciones a esos sectores obreros, a esas familias trabajadoras, y genera una red de complejos turísticos a lo largo y ancho del territorio, que tiene sin dudas su exponente máximo, y que hoy siguen testificando este momento, que son las unidades turísticas de Chapalmalal y Embalse. Sin dudas estas unidades, estos complejos vacacionales, dan cuenta de lo que fue la política de turismo social en Argentina a lo largo de la historia, ¿sí? Una política que tuvo un devenir de ida y vuelta, de interrupción, muy vinculado a veces a lo que fueron las interrupciones democráticas, pero también a las complejidades que comienzan a tornar la sociedad argentina y los propios intereses que asume el Estado en materia de política turística, sin dudas. Cuando uno entonces analiza esa primera política de turismo social, como les decía, vinculado a esa necesidad de asistir al sector trabajador, muy vinculada a esa sociedad igualitaria, homogénea que fue la Argentina del siglo XX, bueno, comienza a complejizarse a medida que avanza, como sucede en el contexto internacional, sobre todo con lo que fue en Argentina clave en la década del 70, a partir de la última dictadura militar, cuando se interrumpe el Fondo de Turismo Social que había creado el peronismo, ¿sí? Y ahí empieza un declive que no podemos desconocer, ¿sí? Y que afecta década a década, y que hoy en día lo vemos en el estado que lo vemos. Pero como les decía, esa sociedad homogénea, bueno, obviamente se diluye absolutamente a partir de esa figura del Estado mínimo, y ya vemos que ya no hay una sociedad homogénea, sino todo lo contrario, hay una sociedad fragmentada, desigual, donde hay muchos colectivos de sectores vulnerables, y así el turismo social ya no sigue pensándose solamente en términos de la familia trabajadora, sino también en función de la familia, de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de los jóvenes, ¿sí? Da cuenta de esta diversidad de colectivos de sectores vulnerables que pasan a compartir el espacio público. Pero como les decía, no podemos seguir pensando el turismo solamente en el marco de esta política que entiende el disfrute del tiempo libre y esa necesidad de democratizar el acceso a las vacaciones. Hoy el turismo social se ha complejizado, ¿sí? Sobre todo les diría en las últimas 2 décadas, a comienzo del siglo XXI, y esto sin dudas tiene que ver con la visibilidad que adquieren, el impacto que empieza a tener el modelo de turismo masivo en nuestros territorios, sobre todo también a nuestras comunidades, ¿sí? Y es así como la propia ISTO, la Organización Internacional del Turismo Social, bueno, reformula el concepto y marca que ya el turismo social no puede solamente generar oportunidades de ocio en sectores vulnerables, sino también generar bienestar, generar desarrollo, generar apoyo a esas comunidades de destino, ¿sí? Generar ingresos justos, generar trabajo de calidad, generar prácticas turísticas más responsables. Y estas causas que en principio se pueden presentar muy difíciles de conciliar, ¿sí? Yo les digo todo lo contrario, que no compiten entre sí, sino que se pueden llevar a cabo de manera complementaria, de manera pero perfecta y directamente. A tal punto que existen distintos ejemplos hoy en la región, países que tienen características muy similares a nosotros, bueno, que están entendiendo el turismo social en estos términos amplios. Y ahora, a medida que avance y que vaya profundizando en sentidos prácticos a cómo responder a estas nuevas necesidades, voy a dar ejemplos concretos como para salir un poco
de este discurso tan propositivo y bajarlo a la realidad, es decir, a la gestión concreta.